Buenos días a todos. Hoy es lunes, día 12 de julio. Estamos en la semana 15ª del tiempo ordinario. El texto del Evangelio de hoy es Mateo 10:34 y el 11:1. ¿Qué duda cabe de que nuestra realidad se encuentra escindida, víctimas y verdugos, ricos, pobres, norte y sur? Y qué duda cabe que es primero nuestro propio corazón el que se encuentra también muchas veces roto, ¿no? Hace falta unificarnos y unificarlo todo en Cristo. Solo el amor puede hacer esa tarea, puede unificarnos. Un amor que no sabe de medidas y que nos capacita para amarlo todo y a todos en Él y a Él en todos. Para que esto se dé, hace falta abnegación, renuncia, hacer vacío en nosotros, tomar la cruz de cada día, aunque no esté de moda, abrirnos y convertirnos en casas de puertas abiertas a Él y a los demás, a Dios, dejándole entrar en nuestra casa, y también a los demás que tomen posesión de nosotros, ¿no? Hay un versículo aquí en este Evangelio que quizá nos puede hacer tropezar, ¿no? Es la referencia a esto: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. La madre y los hijos, y la referencia al padre, hemos de remontarnos para entenderlo a la importancia que tenía la familia en la sociedad mediterránea del siglo I, cuando se escribe este Evangelio. En aquella época el grupo de parentesco lo era todo: lugar de socialización, refugio en la enfermedad, ámbito de defensa, de modo que una persona sin este grupo de referencia pues era nadie, se convertía en un marginado social. En este contexto Jesús hace una petición muy drástica: el que ama más que a mí no es digno de mí. Es necesario comprender, ¿no? El seguimiento incondicional que exige va más allá del mero sentimiento o sentimentalismo. No es que es cuestión de afectividad, sino de elección efectiva, y poner a Dios en la cumbre de nuestras alegrías y en el primero en todo. Dicho de otro modo, Jesús no pide que el discípulo deje de querer a su familia, solo faltaba. El mandamiento cuarto así lo dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Lo que exige es que, si llegara a entrar en conflicto la adhesión a su persona y la permanencia en la familia, con lo que ello supone, hay que estar dispuestos a romper incluso los lazos familiares o salir de ese ámbito. No, los lazos siguen estando, ¿no? Aunque ello suponga caer en la marginalidad social. La persona de Jesús y su mensaje debe anteponerse a todo, lo primero en la escala de valores, lo más alto. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tomar la opción de seguirle quizá conlleve sufrimiento y pueda acarrear la muerte, porque ir tras Él es estar dispuestos a sufrir su mismo destino. Solo así el discípulo es digno de mí, solo así se le sigue adecuadamente, ¿no? Los últimos versículos, Jesús, que había dotado de autoridad a sus enviados, asegura ahora que ellos le representa: el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibir a sus mensajeros es recibirle a Él. Recibirle a Él es recibir al Padre. Evidentemente el verbo recibir implica, además de la hospitalidad a la persona del apóstol, la acogida también del mensaje de salvación, ¿no? En este pasaje, Mateo nombra 4 grupos de personas: los apóstoles, los profetas, los justos y los pequeños.
Los apóstoles eran mensajeros del Evangelio, que enseñaban y proclamaban la buena noticia de Jesús. Los profetas eran predicadores itinerantes que imitaban la radicalidad de vida de Jesús e iban recordando sus enseñanzas. Los justos eran cristianos procedentes del judaísmo que buscaban ser fieles a la ley de Moisés desde las enseñanzas de Jesús. Por último, los pequeños eran los creyentes en proceso de maduración de su fe. Los enviados no son solo los 12, sino todos los discípulos, toda la iglesia, todos los cristianos, tú y yo. Todos tenemos la tarea de anunciar el Evangelio. Todos tienen la dignidad de enviado. Anunciar la buena noticia de Jesucristo es una tarea en la que todos estamos implicados. Por el bautismo, todos implicados. Ahora bien, lo que nos caracteriza como cristianos no es la mera proclamación verbal, mecánica del mensaje, sino la adhesión a la persona de Jesucristo. Habernos encontrado con Cristo personalmente y seguirle con todas las consecuencias. Pues a esto nos invita el Evangelio de hoy, ¿no? Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Juan Gualberto. Estuvo a punto de vengar con sus propias manos al asesino de su hermano Hugo, pero antes de la ejecución Juan recordó súbitamente que Cristo había orado por sus enemigos en la cruz. Movido por aquel recuerdo, envainó la espada. En el monasterio de San Miniato tuvo una visión. La imagen de Cristo inclinó la cabeza hacia el joven como si quisiese darle a entender que había aceptado su sacrificio y su sincero arrepentimiento. Desde aquel momento, la vida de Juan Gualberto cambió radicalmente. La gracia se apoderó de él, de tal manera que fue a pedir al abad que le admitiese en la vida religiosa. A la muerte del abad San Miniato, Juan abandonó el convento con un compañero y partió en busca de un lugar más retirado. Durante una peregrinación que hizo al santuario de Camaldoli, en un lugar llamado Vallis Umbrosa, fundó una orden nueva, en la que se observaba también la regla de San Benito. Juan modificó un tanto la observancia de esta regla, ya que suprimió el trabajo manual para los monjes de coro e introdujo a los conversi o hermanos legos. Probablemente el monasterio de Valdumbrosa fue el primero que tuvo hermanos legos. Juan Gualberto temía tanto el extremo de la laxitud como el de la dureza. Velaba particularmente por la pobreza y austeridad. Sin embargo, durante una época de hambre, socorrió milagrosamente a las multitudes que acudían a Rózulo. Dios le concedió el don de la profecía y de obrar milagros. Curó a muchos enfermos. Murió el 12 de julio de 1073. El Papa Celestino le canonizó en 1193. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan Gualberto, benedictino y fundador de una nueva rama de la Orden Benedictina. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.